Con nosotros está el senador Jorge Larrañaga. Jorge, buen día. Muy buenos días a la fórmula. Gracias. Bienvenido al ruedo. Anótense. Es difícil el ruedo. Y que tengan mucha suerte. Es difícil, ¿no? Cómprense un piló, paraguas y botegoma. Sí, ¿no? Y calzoncillo de lata, decía un amigo mío. Porque en general, bueno, tenés larga experiencia. En principio llegan los apoyos y después empiezan a llegar todas las críticas, ¿no? No, ¿ese es el formato? Funciona así. Primero te apoyan, te palmean y te dicen metele para adelante. Y después mirás para atrás y no viene nadie. Es tremendo, sí. Y las críticas... En fin, bueno, bienvenido. Bueno, Bien. muchas gracias por estar. Es un gusto poder estar con ustedes, que son respetabilísimos periodistas, gente que es un gusto siempre, más allá de que podamos coincidir o no, más allá de que nos pueda alegrar o no una pregunta, siempre es muy bueno poder conversar con gente que comunica, que hace periodismo en serio, y eso es muy importante porque los tiempos de la posverdad, de las tantas cosas que se ven, enrarecen el clima de una sociedad ya entreverada, ya complejizada, ya complicada por una cantidad de cosas. Así que un gusto. Cuando ven las elecciones de los vecinos y tantas fake news, o sea, noticias falsas, ¿están empezando a preocuparse por eso, porque eso no pasa en Uruguay? Sí, yo creo que sí. Tampoco hay que dramatizar, porque las redes, si se quiere, han venido para quedarse como un instrumento de democracia. Si nos ponemos a poner restricciones, matamos una democracia más horizontal. Por supuesto, se ve de todo, insultos de todo tipo, noticias que son vergonzosas, los fake news, Fake news. Fake news, como se le expresa, pero hay que tener mucho cuidado y mucha gente discierne y puede llevar adelante definiciones. Pero ¿y cómo le fue a ustedes? Porque ustedes, por ejemplo, con la campaña de recolección de firmas podrían haber mentido. ¿Cómo les fue? ¿Hubo mucha campaña en contra a través de las redes? ¿Hubo mucha mentira o cosa? ¿O no los afectó? No sé, yo participo en Twitter, algo en Facebook. Yo no contesto. ¿No sentís que haya habido una movida complicada en las redes? No, por supuesto, cada vez que debajo hay una noticia nuestra, siempre hay muchos comentarios, y no siempre amigables, pero es lo que hay. Arranquemos por eso, porque esta campaña Vivir Sin Miedo ha hecho que usted está con un entrenamiento y un training gigantesco de cara al año que viene, porque está recorriendo el país. Bueno, sí, estamos haciendo un enorme esfuerzo porque esta reforma ya es una reforma de la gente. Si usted advierte de que estamos superando las 212.000 firmas en un esfuerzo gigantesco que hemos hecho en todo el país, demostrando que la democracia directa, el ejercicio de un mecanismo de democracia directa es un muy buen instrumento para saltear los no generados acuerdos políticos desde el sistema, y donde además se pretende poner en la primera norma que tiene un país, que es la Constitución Nacional, algunos cambios que generen instrumentos más aptos y eficaces para enfrentar la delincuencia. A mí me parece fundamental. Hoy estamos viviendo un país pata para arriba, con toda franqueza. Estamos asistiendo a cosas insólitas, porque vemos hoy el ministro Bonomi, título, semanario Búsqueda: no hay que tener miedo a usar la fuerza policial, y creo que los frente amplistas de a pie lo entienden, aseguran Bonomi.
pero se están acordando ahora de usar la fuerza policial después de 13, 14 años. Después, en el desarrollo de la noticia, habla que se toman en cuenta ahora también las rapiñas de botellitas de agua. No. Yo creo que estamos en un camino muy embromado de decir cualquier cosa. Ya el ministro, con tal de justificar, hay rapiñas y rapiñitas. Yo no creo que haya denuncia de rapiñitas de una botella de agua, con toda franqueza. Me parece que es claro, porque la noticia completa dice que como ahora les dio tablets a los patrulleros, la gente que va corriendo por la Rambla, el policía levanta incluso la denuncia de eso. Pero sí, no. El tema es que capaz que le llevaron la botellita de agua, capaz que la revolcaron 10 metros. Claro. Pero la revolcaron 10 metros y le llevaron el bolsito que colgaba o el cinturón que portaba los documentos, dinero y la botellita de agua en la espalda. Me parece que no, yo no. Ahora estamos con la situación o la novelería de que vamos a trasladar los cajeros prácticamente en la cercanía de las comisarías. Y ya aparecen las bromas, ¿no? Donde dibujan una comisaría y ahí están los cajeros. Bueno, en parte creemos que fue una idea que salió de acá. Las farmacias. Una broma que salió de acá. Un invento de él. Bueno, fue una broma que salió de acá, pero bueno, no le hicimos nosotros el meme, pero... es la fórmula de acá, correcto, está bien, puede andar, pero no, al contrario. Hacemos un shopping de las... Eso es lo que proponíamos. El poli-shopping es nuestra propuesta. De la policía, está bien, un poli-shopping. Abajo la comisaría, claro. y en los pisos superiores el cajero, claro. Farmacia, supermercado. Está notable. Podemos hacer también un cuartel shopping, también podemos poner el cajero los en el cajeros en los cuarteles, puede ser otro mecanismo también, para que estén más custodiados. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad en tiempos donde han volado 60 y pico de cajeros, los han dejado desguarnecidos como algunos en algunas localidades de Canelones. Después están robando armerías para armarse, es decir, no se advierte que aquí la delincuencia cada vez avanza más porque se animan a más cosas y porque la droga incrementa la ferocidad y la valentía de estos sujetos que les importa nada, cualquier cosa, mucho menos su vida ni la de los demás, y están jugados, y creo que hay que liberar esta batalla porque es una batalla de convivencia, es una batalla de paz, es una batalla de un estilo que estamos perdiendo los uruguayos. Quiero pararme algunos minutos más en la recolección de firmas, porque además a veces he observado a algunos de los jóvenes y no tan jóvenes que recogen las firmas y la gente a veces no tiene claro, reciben elogios, reciben insultos, reciben de todo. Yo, como se los he dicho cara a cara a los otros integrantes del Partido Nacional que he entrevistado desde la calle Pou a Javier García, yo vi que como que lo dejaron solo con esto, es decir, que Jorge no vaya a trascender con esta recolección de firmas, más allá que puedan estar de acuerdo o no, creo que fue una estrategia política del Partido Nacional, así lo olfateé yo, todos me lo negaron obviamente. ¿Usted qué sintió en el Partido Nacional? Pero están los videos, está el audio, está la prueba concreta, cuando se votó la interpelación, la última, de Bonomi a Bordaberry, el doctor Lacalle Pou habló de acompañar la interpelación a Bonomi y de acompañar el proceso de recolección de firmas de Larrañaga si lo decidiera. Después conversó conmigo y me dijo que él acompañaría el ejercicio del derecho de petición al amparo del artículo 30 de la Constitución, pero no recolección de firmas para reforma. Y después no aprobaron. Y yo le dije, mira Luis, todo bien, yo creo que en esto hay que ir a fondo. Y a mí no me dejaron solo, porque yo estoy con la gente, y con la gente de todos los partidos. El sábado fui a recoger casi 5.000 firmas a un comité de Vamos Salto del senador Coutinho en Salto.
y he estado recorriendo el país y tenemos el respaldo de muchísima gente en todo el territorio nacional, que yo no le pregunto cuando va a firmar si es blanca, si es colorada, si es frente amplista. La recolección de firmas... La gente está firmando y creo, la gente está percatándose que es el mejor y más potente instrumento para luchar contra la delincuencia y contra el gobierno que no la combate. La gente está firmando para habilitar una consulta popular, esto es importante. Por supuesto. Que consiste en qué. Digo, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero como hay gente que no tiene ni idea. Los 4 instrumentos son, primero, cumplimiento de las penas por parte de aquellos delincuentes penados con penas por delitos gravísimos. Si un juez dice 11 años, no hay descuento por ninguna circunstancia. Ese es un mandato constitucional. Segundo, la creación de la pena de reclusión permanente revisable a los 30 años para aquellos delitos horrendos. Abuso, violación y posterior muerte de niños, niñas, adolescentes, sicariato, la muerte por encargo y los homicidas múltiples. Tercero, cometer al Parlamento para que destrabe todo lo que significa una prohibición constitucional de allanar los hogares en forma nocturna, que data de 1830. Es una antigualla absoluta que ha quedado en desuso en todos los países de América Latina. Lo dijo el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Y por último, la creación de una Guardia Nacional compuesta por militares con funciones de policía. El gobierno, en una suerte de reconocimiento de nuestra iniciativa, acaba de enviar, y el Parlamento aprobó, una ley por la cual le confiere a todas las Fuerzas Armadas funciones de policía en 20 kilómetros de la frontera. No es en la línea de la frontera, es en 20 kilómetros de la frontera. Si apelamos a las nociones de geografía, el perímetro del Uruguay son 1.590 kilómetros por 20 kilómetros de ancho de esa faja. Fuera de los centros poblados estamos hablando de cerca de 30.000 kilómetros cuadrados en una superficie de 180.000. Sí, son 2 departamentos por lo menos. Entonces que no se hagan los distraídos. Ya el gobierno está aceptando que eso se puede hacer. Nosotros lo que creemos es que una guardia nacional compuesta por militares con adiestramiento policial puede ayudar de manera muy importante a la custodia de la seguridad pública. La Guardia Republicana tiene 1.400 efectivos, entonces no nos podemos asombrar por eso. Cuando si ustedes y nosotros tuviéramos, si los tres tuviéramos la edad para ingresar a la Academia de Policía, en 6 meses nos ponen un uniforme y una canana con una pistola y salimos a la calle. Entonces, tampoco vamos a entendernos que el adiestramiento es de tal profundidad en materia policial que impide que los militares puedan tener y recibir adiestramiento policial. Fíjese que en el año 2011 una ley habilitó el pasaje de militares a la policía y pasaron 300 militares a desempeñarse como policías. Entonces, yo creo que hay toda una expresión de prejuicio muy importante en el país que nos impide acudir a este tipo de doble fuerzas que hay en todos los países europeos. Dos finales mías, Jorge, con respecto a este tema. 212.000 firmas, ¿cuántas necesitan que sean validadas? Nosotros necesitamos el 10% del padrón electoral. 270.000 más o menos. 270.000 firmas. ¿Van a aspirar a juntar cuántas? 300.000. ¿A qué fecha se ha puesto, senador? Bueno, nosotros tenemos hasta el 26 de abril para lograrlo, pero nos hemos propuesto llegar a ese objetivo bastante antes, para liberar lo que significa el resto del trabajo que por supuesto tenemos que hacer, porque el sacrificio es grande. No tenemos organizaciones sindicales, gremiales, ni partidos políticos integralmente que nos están respaldando.
Estamos llevando adelante esto con militancia en todo el territorio nacional. Tenemos voluntarios que se han ofrecido hasta por las redes y están recogiendo firma en sus casas. Y esto nos demanda un esfuerzo verdaderamente muy grande, pero me parece que es importante porque es hacer algo. La demanda al sistema político y a los políticos es hagan algo. Y nosotros estamos haciendo algo. Y no hay nada más fuerte que un cambio constitucional que no es para dentro de 2 años, sino que es para dentro de 1 año. Cuando se elija presidente y se elija parlamento, el ciudadano va a poder poner la hoja apoyando el plebiscito si juntamos, por supuesto, previamente las firmas. Y lo llevo al otro tema que tú mencionabas recién, que es el de, también hay otro trabajo que empieza a surgir. Empieza a aparecer en estas recorridas también el tema de la interna del Partido Nacional, porque ya empezamos a ver, por ejemplo, posturas distintas. El término evolucionar o el término cambiar generó allí un ida y vuelta con la calle, por ejemplo. ¿Qué está pasando allí? Se sumó Verónica en estas últimas horas también. Son diferencias que me parece que no hay que magnificar. Yo, en primer lugar, quiero expresar de manera clara, nunca me he definido en función de los demás. Eso ha sido una constante. Si a mí se me sigue todo lo que marca mi posicionamiento político, he tenido definiciones propias, definiciones compartidas. Entonces, frente a esta realidad que hoy tenemos, yo me pregunto, en materia de seguridad, ¿hay que ir por un cambio gradual o hay que ir por un cambio radical? Nosotros vamos por un cambio fuerte y radical. En materia de educación, que para mí se debate hoy entre el corporativismo y la república, ¿tá? Porque le han entregado la educación a las corporaciones. Y yo creo que ese es el peor daño que se le ha hecho a la educación, donde en los quintiles más pobres, 7 de cada 10 niños que cursan tercero no tienen comprensión lectora, y en el promedio son 47,8. Entonces, ahí en la educación, ¿tenemos que cambiar de manera gradual o tenemos que tener un cambio fuerte y radical? Yo creo en eso. Y mire que yo aposté a una política nacional, a un pacto educativo, y se logró en el año 2012 y lamentablemente se incumplió. En materia internacional, donde el gobierno comete los horrores de criticar un proceso electoral en el Brasil, ¿tenemos que aplicar gradualismo o tenemos que ir radicalmente a una política de Estado en materia de relaciones internacionales, cuando el Frente y algunos de sus integrantes miran a Bolsonaro y a Macri con furibundas críticas, que yo no entro a calificarlas o no de su merecimiento, porque nuestra posición es no intervenir en procesos electorales de otros países? Pero resulta que cuando tienen que mirar a Maduro y a Noriega, son indulgentes, son tienen silencios cómplices. ¿A Maduro y a quién dijo? A Maduro y a Ortega, perdón, no sé qué dije. Noriega. Nogueira no dije. Noriega. No. Pero, me quedó lo que, sí, lo que yo había dicho. Que te dicen a vos. Entonces, yo creo que el país hoy necesita cambios. Y esto no es renegar diciendo de que todo lo que hizo el Frente está mal, porque digo, hay cosas y hay medidas que uno puede apoyar, el Plan Ceibal, la descentralización educativa de la UTEC. Toda la agenda de derechos, por ejemplo, en un eventual gobierno que usted condujera, por ejemplo. Algunas partes. ¿Matrimonio igualitario? Bueno, yo la voté. No todos los blancos la votaron. ¿La ley de las personas trans? Hay que ver la composición del próximo Parlamento. ¿Marihuana? ¿Usted que decía no planteen nada? Bueno, yo creo que ha sido una errónea política y va a ver cómo se reorienta todo ese tema, porque se ha incrementado notablemente el consumo y la publicidad que gestó todo este proceso de discusión ha aumentado el consumo en una cifra muy importante, y vamos a entenderlo, las farmacias terminan soportando un porcentaje pequeño todavía de ese consumo. Vamos
a no hacer gárgaras con un tema extremadamente complejo, porque si el cigarro mata, también la nocividad de la marihuana es científicamente demostrable. Vamos a hacer una pausa, estamos con el senador Jorge Larrañaga, aquí en Poder Ciudadano Radio. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso. Estamos con el senador Jorge Larrañaga, que decía recién, no hay que meterse con otros países, y bueno, a mí me parece que les pasa a ustedes los políticos que los del Frente Amplio no se meten con Venezuela, pero se meten con Brasil, y que de repente usted se mete con Venezuela y no se mete con Brasil, ¿o me equivoco? ¿Qué piensa de Bolsonaro, por ejemplo? No, pero yo me meto con Venezuela porque me estoy refiriendo a una dictadura total, que ha saqueado Venezuela, que ha violado todos los derechos humanos, que ha matado y que tiene gente presa y periodistas presos, y la gente ha huido de Venezuela. Yo, cuando hay una democracia, bueno, procuro no meterme. Y cuando hay un tipo como Bolsonaro que dice las cosas que dice, que además uno los ve y lo escucha, por ejemplo. Bueno, perfecto, puedo tener un sentimiento de discrepancia manifiesta, pero ¿qué pasa? Hay un proceso electoral en el medio. A ese señor lo votaron 50 millones de brasileros. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos entonces la democracia porque tal o cual personaje no nos gusta. Van a votar dentro de 3 días, ¿no? Uh-huh. Sí. La segunda vuelta. Bueno, el país va a tener que tener relaciones con ese gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno del Frente Amplio? Que increíblemente... sí, parece que el presidente mandó parar a los ministros, ¿no? Que no mandó parar después que habló el presidente, mandó parar después que habló el canciller. Sí. Y después la ministra de Justicia, también el presidente del Frente Amplio. Que las encuestas se equivocaran, o la ministra de Turismo, o el presidente del Frente Amplio. Entonces, nosotros no hablamos en función de la ideología política. Yo no fui a reunirme con nadie, ni en Brasil. ¿Y qué lectura política se hace del fenómeno? Ni en Paraguay, ni en la Argentina. Sí. El hartazgo. ¿Y qué lectura el hartazgo? El hartazgo. Porque acá está la discusión. El hartazgo, yo creo que hay un hartazgo. Como también hay un hartazgo de la política y hacia los políticos acá en nuestro país. Tenemos un hartazgo. Los otros días estaba en una asamblea, ya ni me acuerdo en dónde, y alguien del público, yo abro siempre la posibilidad a que hagan preguntas, planteos o incluso críticas o recriminaciones. Entonces alguien del público empezó con un discurso muy duro contra todos los políticos y contra toda la política. Entonces, bueno, lo dejé terminar y después hablé y dije, bueno, muy bien, todos los políticos son una manga de sinvergüenzas. La política es una mugre. Bueno, muy bien, no hay política y no hay políticos. ¿Qué es lo que viene entonces? Y otra pregunta, ¿los políticos nacen de un repollo? No, los políticos los vota la gente. Entonces, ahí vamos a lo que decía Kennedy cuando asumió su primera oportunidad como, y única, ¿no? Presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué puede, no te preguntes qué puede hacer tu país por vos, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y aquí la ciudadanía tiene un gran papel, tiene que el poder de la gente es muy grande. En el Uruguay somos demasiado mansos para todo. Yo con esto no quiero decir de que salgan a reclamar ni nada, pero hay instrumentos de reclamo, de canalización del reclamo. Y el más poderoso es el voto. Cuando ejercerlo supone decidir en 5 minutos el destino del país por 5 años. Entonces, las situaciones que se dan o que se están dando en nuestros países es de hartazgo.
y de debilidad de los partidos. Pero ese hartazgo de puede debilidad hacer- de los partidos. Pero ese hartazgo puede acá, hacer que... acá, por suerte, tenemos fortaleza de los partidos. Entonces, es mucho más complejo en Brasil, donde el debilitamiento de los partidos, más la corrupción, más todo lo que ha pasado, termina en una suerte de caldo de cultivo extremadamente complejo, ¿no? Claro, pero si inicia al extremo de un Bolsonaro, es decir, ese hartazgo puede hacer que la gente no vote a determinado partido, pero puede hacer que vote a otro, porque ustedes tienen un doble tema, ¿no? Es decir, el Frente Amplio ha votado bien en las últimas 3 elecciones, ronda el 50%, es decir, muchísimo. Y hoy se ve uno cree que ustedes palpitan un cambio, es decir, la gente está desconforme, hay una cantidad de todo, lo habla el Frente Amplio también. Pero ese desconforme, ¿es votante de algún otro partido? Es decir, ¿vota al Partido Nacional, vota al Partido Colorado, vota al Partido de la Gente? ¿Cómo lo están leyendo ustedes? Hay que canalizarlo. Yo digo, no hay nada ganado. El que crea que el proceso electoral en el Uruguay ya tiene una inclinación irreversible y fija hacia un partido, yo muchas veces le digo a los propios compañeros, si alguien piensa que nosotros como Partido Nacional ya poco menos que ganamos la próxima instancia electoral, estamos profundamente equivocados. Hay que hacer un enorme esfuerzo para presentar un cambio fuerte, potente, superador de lo que se hizo, constructor de lo que no se hizo, para ganar confianza y credibilidad, que ha sido siempre el relacionamiento de los políticos con la gente. Es un problema de credibilidad. Yo, con toda franqueza, siento que tenía que hacer mi deber, y muchos compañeros me alertaron hace 6, 7 meses y me decían, pero Jorge, te estás metiendo en un proceso del cual capaz salgas muy mal. Te estás metiendo en un proceso que seguramente puede llevarte a no conseguir las firmas, a no conseguir el objetivo, y eso sería un fracaso irreversible. Yo dije, bueno, pero digo, algo tenemos que hacer, alguien tiene que hacerlo, tenemos que llevarlo adelante a lo que dé lugar, porque seguir prometiendo hacia el próximo proceso electoral y hacia el próximo gobierno ya no construye confianza ni credibilidad. Hay que hacer algo mucho más fuerte, y entonces por eso estamos recorriendo el camino mucho más difícil, que es juntar firmas. Es un proceso extenuante, créaseme, donde hay que poner los 2 nombres, los 2 apellidos, la fecha de nacimiento, la firma, la credencial cívica, el número, y primero también tener la decisión de la gente en firmar. Entonces, es un trabajo muy fuerte, pero yo creo que la gente está entendiendo que es una forma de poder decir, de canalizar esa bronca, ese enojo, en un mecanismo democrático de ejercicio directo de la ciudadanía. Jorge, en las Fuerzas Armadas, ¿qué retorno tiene de esta idea? ¿Ha hablado con alguien? Yo he hablado con muchos con respecto a si se aprobara esto, ¿qué dicen? Yo he hablado con muchos integrantes de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, no puedo negar que hay reticencias. También esas disminuyen notablemente cuando uno expresa el mecanismo no es poner militares bajo la subordinación de la policía, sino que va a haber 2 mandos coordinados nada menos que por el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y es el presidente del Poder Ejecutivo, es el presidente de la República. Si un presidente de la República no puede coordinar al ministro del Interior con el ministro de Defensa para llevar adelante un trabajo en defensa de la seguridad, bueno, señor, no está en condiciones de presidir el gobierno nacional. Entonces, yo creo que
lentamente se está operando un proceso de cambio, cuando además decimos esa Guardia Nacional va a tener retribuciones equivalentes a los policías, porque si hacen una función policial tendrán que cobrar lo mismo que los policías. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas va aflojando. Y me parece que es muy fuerte el equilibrio que se pueda dar entre Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Guardia Nacional, como para poder conducir y canalizar esos recursos humanos para defender mejor a la gente, porque este es un gobierno fallido. Yo cuando leo lo que dice el ministro Bonomi, en búsqueda de hoy, me asombra porque hace este tipo de reconocimientos, pero no los cumple. Hoy el Ministerio del Interior tiene 850 millones de dólares de presupuesto, 32.000 efectivos policiales, y resulta que vivimos un país del Far West, donde pasa cualquier cosa. Todos vimos el video en el WhatsApp de la rapiña en un hotel del puerto del Buceo. Estamos asistiendo a la transmisión en directo de los hechos delictuales. Y esto es doloroso, tremendamente doloroso. En un país donde somos 3,5 millones de habitantes, tenemos 11 por cada 100.000 habitantes como tasa de homicidio. Chile tiene 3.3. Argentina tiene 5.2. Es decir, tenemos de tasa 2 y 3 veces más que Argentina y Chile. Para no quedar solo tenemos con el tema... más tasa que Bolivia, Paraguay y Perú. Para no quedar solo con el tema seguridad, porque se nos está yendo el tiempo. En materia económica, ¿qué se hace? ¿Ya se está pensando? Porque hay un programa que... ¿Cómo ven la realidad económica? ¿Qué cambios se hacen? ¿Qué es necesario hacer? Yo creo que hay que buscar una fuerte reducción del gasto. Una política de autoridad muy fuerte en todo lo que significa el gasto público. No podemos seguir tolerando un déficit de 4 puntos del producto. Hoy no podemos tolerar tampoco que el país pierda 50.000 puestos de trabajo en el último año. Hoy el país tiene 40.000 millones de dólares de deuda. Hoy tenemos la espada de Damocles de las calificaciones de riesgo. Cuando venga la semana que viene Vergara a este programa, en donde vienen ciudadanos de todas las orientaciones políticas, como a mí me consta, le podrán preguntar este tema también, porque es un gran conocedor, fue presidente del Banco Central y es un reputado economista. Pero el país, salvo educación, salvo salud, salvo policía, ya tendría el presidente Vázquez que comenzar con políticas muy fuertes de reducción del gasto público. No lo está haciendo. Bueno, la última rendición de cuentas no va por ese camino. Por supuesto, incrementaron el gasto. Esa es la realidad. No. Y no lo van a hacer porque ya el gobierno está en piloto automático. Está flotando como un corcho. Está dejándose atrapar por la lógica de la inercia. Esta es la realidad de lo que está pasando. No hay que esperar nada nuevo ni drástico de aquí al 1 de marzo del 2020. Esta es la realidad que lamentablemente... ¿Y esas reducciones son rápidas al momento de asumir o cómo? Porque... No, tienen que ser drásticas. Tienen que ser muy fuertes, muy potentes. Estamos analizándola porque, entre otras cosas, el país tendrá que ser recibido, si hay un cambio de gobierno, a beneficio de inventario. Yo creo que hay que poner urgentemente blanco sobre negro cómo se recibe el país en todas las áreas. Hacer una auditoría, dijo la calle. Hay que auditar externa e internamente en forma urgente
todos los organismos públicos, el Estado central y las empresas públicas. Dos preguntas finales mías para respuestas breves. Luis Alberto Heber propone un proyecto de ley que adelante las elecciones internas del año que viene, una semana o un par de semanas, porque bueno, va a estar en el medio de la Copa América la elección. Vamos a analizarlo. No tiene respuesta. El otro día Astori decía públicamente, bajado de la candidatura, es probable que vaya en una lista del Senado y al Senado volvería, no sería nuevamente vicepresidente, no sería nuevamente ministro de Economía. Usted dijo no sería, si pierdo la interna, nuevamente candidato a la vicepresidencia. ¿Al Senado sí? Yo voy a procurar ser el presidente de todos los uruguayos. Voy a procurar ganar la elección interna y ser el candidato único por el Partido Nacional. No voy a la candidatura a la vice, de lo otro son temas menores. Hay como una pelea de que sí o sí, en algunos partidos dicen sí o sí, hombre-mujer. En el Partido Nacional, si se resulta electo candidato... En el Partido Nacional, ¿qué hace? Nosotros decimos, yo digo por lo menos en mi pensamiento, la candidatura única a la presidencia se elige en las urnas, y la candidatura a la vicepresidencia de la República se elige en la convención. Esa es mi definición, clarito. Entonces, la definición de la candidatura me parece que es una primaria y por lo tanto la gente tiene que participar en la primaria, porque además entramos en un absurdo. Pero este es un cambio, porque... La primaria... Las otras veces se arreglaron la misma noche de la elección. ¿Cómo? Que las otras veces se arreglaron la misma noche de la elección. Bueno, sí. Es un cambio. Bueno, sí, pero ahora me parece que la candidatura a la vice tendrá que resolverse en la convención, que se puede juntar. Pero si tú sos ganador de la interna, ¿no hay una primera oferta a la calle si quieres ser o no vicepresidente? Mire, yo creo que eso hay que analizarlo a la luz del resultado de las internas. No, pero estamos en hipótesis, Las hipótesis pasan por un principio general. Pueden haber excepciones en función del resultado. Yo creo que el proceso de una interna en todos los partidos, más allá de que haya más candidaturas, se va a polarizar, indiscutiblemente. No hay elección en el mundo en donde habiendo 3, 4, 5 precandidatos no se polarice. Esto es indiscutiblemente así. Esto termina en un mano a mano. Sin ningún tipo de duda. Desde 1996, cuando hubo 4 candidatos, Lacalle, Ramírez, Volonté, Ramos, 2 polarizaron arriba y 2 polarizaron muy abajo. ¿Y esta polarización tú la ves como tú y Lacalle? Sin duda, lo digo respetuosamente por el resto, ese es mi pensamiento. Los números y la gente en democracia son las que mandan. Esa es mi percepción de la realidad. Puedo estar equivocado, yo no quiero ofender a nadie, ni quiero con esto posicionarme en tal o cual ángulo de la cancha, pero creo que esto inexorablemente marcha hacia eso. Esto es lo que uno advierte después de hablar con miles de personas en todo el país. Antía los criticó un poco a ustedes. ¿Quién? A Antía, los salió el otro día. Yo en la no prensa entro a hacer comentarios sobre los comentarios de otros compañeros. ¿Y va a haber debate en la interna? Yo no tengo ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente porque me parece que... ¿En hacer un debate público con Lacalle Pou, por ejemplo? Sí, no tengo ningún inconveniente, porque hay una realidad que es la siguiente. Hay que terminar por comprender que el próximo presidente sale de la elección de los blancos, sale de la interna. Increíblemente tenemos una interna no obligatoria, en donde las candidaturas de una interna no obligatoria después se le trasladan a la gente en una elección nacional de primera vuelta obligatoria. Entonces, hay que profundizar todo lo que pueda para que la gente pueda también resolverse. En la elección pasada, reconozco que el doctor Lacalle me propuso a mí un debate. Yo le expresé que podía ser difícil eso, que no sabía si era conveniente, pero yo creo que si nosotros aspiramos a tener la fortaleza de la unidad, el partido puede soportar tranquilamente
una instancia de intercambio, tampoco vamos a andar a los ladrillazos, en una instancia de contraponer posiciones, pero digo, yo no estoy lanzando, que tampoco se interprete desde Poder Ciudadano, desde los escuchas, porque después los titulares empiezan Es lindo titular, yo no tengo inconveniente de un debate en la interna del Partido Nacional. Lo ha dicho también Luis Alberto, ¿no? Lo ha expresado, que si se daba una instancia de estas características, por supuesto, el año que viene habrá que ver cómo... ¿Le da el tiempo para sentarse 1 hora y media a mirar a Nacional anoche, por ejemplo? No, yo lo vine mirando a Nacional en el teléfono porque venía de San José de recoger firmas y por supuesto que festejé. Y no hicieron una parada ahí en algún lugar para verlo en la tele. No, porque yo somos de la tele. Estaba y estoy bastante engripado. Entonces quería llegar a casa y entonces venía mirando en el celular el partido. Y hubo un festejo, más allá de que mi secretario en mancha, ¿no? Venía manejando, Le gritó el gol en la cara. No. Se portó bien. No pregunté cómo está formada su familia cercana hoy en día. Bueno, mi señora, Liliana, mi hijo chico, Faustino, que tiene 10 años, y tengo 3 hermosos hijos de mi primer matrimonio, Jorge Washington, que es abogado, trabaja en el ámbito privado, Aparicio, que trabaja también en el ámbito privado, y Juan Francisco, que es bachiller y viene el año que viene. ¿Y qué hacen en el entorno político? Hay uno de ellos que ya se metió en la política también, ¿no? Están trabajando con un grupo de muchachos, quieren ayudar, y bueno, yo le dije claramente, marquen votos, aquí no hay preferencias para la participación de un hijo, vos querés juntar votos, subite arriba de un cajón de frutas en cualquier esquina y habla con la gente. Yo no he tenido herencias políticas, he luchado siempre. Mi padre fue diputado, pero yo cuando salí a la actividad política en el Club Diego Lamas de Paysandú, fui convencional, fui presidente de la Comisión Departamental Nacionalista, suplente de edil, suplente de diputado, intendente, crucé el Santa Lucía, lo cual es muy difícil para la gente del interior, conformé un proyecto político nacional que tiene 20 años, el único movimiento que integré fue Por la Patria, después mi sector político, y bueno, ese es el mensaje que también le Así doy. que la novelería política es para el más chico, ¿cuánto tiene? ¿10? 10. Así, pero el anterior lo vivió más o menos porque con 5 años ni se acuerda. No, por supuesto. Está grande. Mi hijo tenía 1 año cuando yo resulté electo intendente de Paysandú, con 32 años. Claro. Entonces, ese es el primero. el primero, sí. Jorge, que ahora cumplió 30 años y es abogado, y es el que anda ahí en la política. Anda juntando votos. Le Claro. digo, salga, hermano, a juntar votos si quiere, pero salga por los barrios, no se quede en los comités. Hay que ir a la gente y no esperar que la gente venga a los comités. Senador. Y eso es lo que me parece que forma parte de la nueva política, y más en un país chico como el nuestro, donde todos nos conocemos, y por eso a mí me frustra y me enoja mucho que no se pueda, o se diga que no se puede combatir la inseguridad cuando acá se sabe en dónde están los delincuentes en todos lados, ¿no? Senador Jorge Larrañaga, gracias por hoy. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a la fórmula de Poder Ciudadano. Tenemos que ver cuántas firmas hay que conseguir y todo eso, pero bueno, son pocas. en Son realidad. 500 firmas. Son 500 firmas. Después hay que tener 500 votos, si no, no ¿Nos seguimos. daría un debate a nosotros? ¿Cómo no? Sin problema. ¿Pautamos un debate? Sí, pero sí, 2 sí. contra 1 porque tenemos poca experiencia. Nosotros lo hacemos 2 contra Tienen 1. poca experiencia, pero tienen mucha argucia. Ah, bueno, eso sí. Tienen Algo. muchos años de micrófono. Eso sí, pero son muy pillos. de política poco. Sí, no, presidente, ustedes son políticos, más allá de que por supuesto hacen periodismo, pero todos somos políticos. Acá somos 3,5 millones de políticos. O sea que podríamos andar. Seríamos un rival, teníamos condiciones. Sí, Bueno, bien. lo vamos a pensar. Bien. En política no hay rival chico. No hay rival chico. ahí va. Cualquier ónibus deja en la puerta también. Bueno, pero ya le conseguimos un debate.
Poder Ciudadano Radio, indispensable para poder opinar.